Bienvenidos. Vamos a hablar hoy de control prenatal. Yo me llamo Weimar Perdo, soy ginecólogo, asesor para temas de ginecología para Virrey Solís. Y nuestro propósito de hoy es establecer algunas pautas en el control prenatal, tanto de médicos de consulta externa como de médicos de promoción y prevención, así como de ginecólogos, para tener estándares de atención básica para las pacientes embarazadas en nuestra institución. La guía que el Virrey Solís, después de un proceso de elaboración y de adaptación de guías clínicas, decidió seguir, fue la guía del Ministerio de Salud del 2013. Con algunas salvedades de implementación de algunas normas que vamos a decir durante el transcurso de la charla, la cual vamos a tratar de implementar definitivamente hacia enero del 2016, cuando tengamos el recurso técnico completo para realizar las recomendaciones. Pero la guía adoptada por la organización fue la de control prenatal del Ministerio de Salud del 2013. Entonces vamos a empezar haciendo algunas generalidades. La historia de control prenatal debe tener condiciones mínimas para una elaboración completa, y entonces vamos a ver algunas características de ella para que sea lo más completa posible cuando elaboremos un control prenatal. Lo primero que tenemos que mirar es identificar los factores de riesgo de la paciente. Es necesario siempre identificar si la paciente, después de que termine nuestro control prenatal, si la paciente es de alto o de bajo riesgo. Vamos a utilizar algunas tablas para tratar de identificar ese riesgo. Y ese factor de riesgo, esa calificación de riesgo, si es alto o bajo, debe quedar escrita en la historia clínica. Entonces, lo primero es identificar los factores de riesgo. Lo que sí tenemos que hacer a continuación es especificar qué vamos a hacer esos factores de riesgo para gestionarlo, para disminuir el riesgo total que tiene esa paciente, y debe también quedar escrito el plan de manejo de qué le vamos a hacer a ese riesgo. También debe quedar escrito en la historia clínica cuál es la edad gestacional que tiene la paciente en ese momento. Es muy importante para verificar el crecimiento fetal que nos comprometamos con una edad gestacional establecida. Ya la podemos calcular o por la fecha de la última regla, si la fecha de la última regla es confiable, pero preferiblemente si tenemos una ecografía en edades gestacionales tempranas, debemos calcular cuánto en ese momento tiene la paciente en el momento de nuestra consulta, cuántas semanas de embarazo tiene, cuándo va a ser su fecha probable de parto, para poder valorar cuál es el crecimiento fetal y para identificar qué trimestre del embarazo, en qué trimestre del embarazo estamos, para saber qué paraclínicos vamos a pedirle o no. La tercera cosa importante es identificar la condición del crecimiento fetal. Como ya tenemos claro qué edad gestacional tiene la paciente en el momento de la consulta, es necesario verificar, ya sea por tablas de peso fetal estimado o ya sea por la altura uterina, las tablas de crecimiento de altura uterina, o por otras cosas indirectas como la ganancia de peso materno, si el feto está con un adecuado crecimiento fetal o no. La cuarta cosa que tenemos que mirar es la identificación de la condición materna. Eso quiere decir que tenemos que escribir si la paciente en su estado general se encuentra bien, si tiene algunas comorbilidades que pueden estar aumentando los factores de riesgo de la paciente, si la paciente tiene una ganancia de peso adecuado, si la paciente está con sus signos vitales estables o no. Y lo último es escribir en la historia clínica qué tipo de educación se le dio a la materna y a su núcleo familiar, tanto en nutrición como en vacunación, como en lactancia materna, como en planificación. Y es importante que en la historia también quede registrado que se le dio información acerca del derecho que ella tiene para interrumpir voluntariamente su embarazo si cumple los criterios de la sentencia C-355 del 2006. ¿Qué profesional debe llevar el control prenatal? Siempre lo debe llevar un grupo de médicos y enfermeras especializados en control prenatal.
Este grupo de médicos y enfermeras son los médicos que están encargados de ver las pacientes de control prenatal y hay que tener en cuenta que ellos son los que deben determinar el riesgo en cada uno de los controles. Esa es una de las cosas que tiene que hacer. Cada control que uno vea debe determinar si la paciente sigue en bajo riesgo o si pasó a alto riesgo o si se mantiene en su alto riesgo para hacer todas las acciones para disminuir ese riesgo. La debe ver ginecología obstetricia en la semana 28 a 30 y en la semana 34 a 36 para revaloración del riesgo. Sin embargo, todo profesional, ya sea médico de consulta externa, de promoción y prevención, o enfermera que haga control prenatal, o ginecólogo que vea a la paciente, el producto final de la consulta es determinar si la paciente es de alto o bajo riesgo y cuáles son las conductas que se deben tomar para manejar ese riesgo. Siempre tenemos que tener un sistema de referencia claro para las gestantes que requieran que se les maneje el alto riesgo. Las pacientes que sean de alto riesgo ginecostétrico deben ser reportadas a demanda inducida para hacer un seguimiento activo de todos los cuidados que se deben realizar y de todos los paraclínicos que puedan estar pendientes para esa paciente. La frecuencia de consultas que debe realizar una paciente desde su primer consulta hasta el parto, se ha calculado que una paciente que no ha tenido hijos debe tener 10 citas por lo menos de control prenatal y si es multípara debe tener por lo menos 7 citas de control prenatal. Es siempre importante mirar que explicarle a la paciente y que ojalá quede registrado en la historia clínica que la paciente por lo menos, si es de bajo riesgo, debe tener una cita cada mes, ya sea con enfermera, ya sea con médico general o con ginecólogo, porque para cumplir este plan de citas es importante que la paciente sea consciente que debe ser vista cada mes y debe ella luchar para que se les dé la cita cada mes con cualquiera de los profesionales que hacemos control prenatal. Si es una paciente multípara, se podrán hacer en promedio 7 citas mínimo hasta el momento de su parto, desde el momento del ingreso. Los registros que deben quedar durante el control prenatal son una historia clínica estructurada que debe tener como base lo que hablamos hace un instante. Debe estar registrados los factores de riesgo, debe decir cuánta es la edad gestacional de la paciente, debe decir cuál es la condición materna en ese momento y debe darse los criterios de educación a la paciente y a su familia gestante. Es importante llenar el carnet materno. En nuestro caso ya está incluido en la agenda materna y es importante llenarlo en su totalidad porque es un registro de buena atención en la calidad y es un registro rápido para mirar la paciente si tiene algún factor de riesgo importante o no. Y vamos a tener listas de chequeo en cada consultorio que se haga control prenatal o en cada consultorio de médico general para evidenciar las semanas, dependiendo de las semanas que tiene la paciente, cuáles son los paraclínicos mínimos que deben tomar y cuáles son las acciones mínimas que se deben tomar en esas edades gestacionales para que no se nos pasen datos y podamos hacer una supervisión de las órdenes y de los medicamentos que tenemos que enviar en cada trimestre. Es importante recalcar que también debe quedar en la historia clínica no solo el riesgo biológico que tiene la paciente, sino el riesgo psicosocial que cursa la paciente. Tenemos también instrumentos para valorar el riesgo psicosocial y debe escribirse si la paciente tiene un riesgo psicosocial alto o bajo. En la paciente, esa es la valoración del riesgo psicosocial y la evaluación del riesgo biológico se deben tomar desde la primera consulta de control prenatal, o sea, desde su inscripción. Y si hay riesgo, hay que gestionar ese riesgo. Eso quiere decir, no basta que escribamos en la historia clínica que la paciente tiene un riesgo, digamos, como una edad materna avanzada, si no gestionamos el riesgo para que la paciente no le dé preeclampsia, le dé diabetes o le dé parto prematuro. Entonces es importante que todo riesgo identificado, uno trate de identificar ese riesgo para qué patología durante el embarazo y qué acciones debo tomar yo para que esa paciente no le den esas patologías.
Y eso debe tomarse desde la enfermera que hace control prenatal, como el médico general que hace control prenatal, como el especialista que hace control prenatal. Existen diferentes instrumentos para valorar el riesgo que tienen las pacientes. La historia clínica nuestra nos da algunas alarmas para determinar si la paciente es de alto o bajo riesgo. La recomendación de la guía del ministerio es que utilicemos la escala de Herrera y Hurtado modificada para poder gestionar el riesgo. Esta escala trae algunos puntos en los cuales se explica, salen los ítems y se le da una calificación de 0, 1 o 2 puntos, dependiendo si es un riesgo bajo o moderado, inclusive 3 puntos si es riesgo alto, y sumados esos riesgos nos da una calificación total para determinar si la paciente es de alto o de bajo riesgo. Esta es la misma escala, pero pasada a una lista de chequeo, en la cual lo único que uno tiene que decir es mirar a ver si sumar los puntos que le da cada antecedente o la condición actual de la paciente, y si la paciente le da más de 3 puntos, esa paciente es de alto riesgo y debe considerarse que debe ser manejada por el grupo de ginecólogos que hace control prenatal. Esta es la escala de riesgo biopsicosocial, en la cual se analizan 3 ítems principalmente. El riesgo de ansiedad marcada, que mira 3 cosas, que es la tensión emocional, el humor depresivo o los síntomas neurovegetativos. Eso nos da un punto. Y el soporte familiar, si la paciente está soportada en tiempo, espacio o dinero, y eso también nos da un punto. Si esta paciente tiene alto riesgo psicosocial, es necesario que se hagan intervenciones para manejar ese riesgo. Estas escalas estarán todas en los consultorios para que ustedes las puedan consultar, o la intranet para que la puedan consultar. Es importante también hacer tamizaje de violencia intrafamiliar en toda paciente gestante. Vienen preguntas específicas en las cuales se especifica si la paciente ha sido agredida durante el último año, tanto de forma física como psicológica, o ha tenido agresión sexual, para que pueda ser valorado su riesgo de tamizaje e intervenir directamente con trabajo social, con psicología, ese riesgo de violencia intrafamiliar. Y además hay que mirar el riesgo de depresión posparto, ya que pacientes que están deprimidas durante su embarazo tienen un alto riesgo de hacer una depresión posparto, inclusive psicógena, inclusive pueden atentar contra la vida de ellas o su bebé. Entonces sí es muy importante que se haga la valoración también del riesgo de depresión posparto y a intervenir el riesgo. Lo más importante siempre es identificar el riesgo e intervenir ese riesgo. Cuando encontramos algún riesgo psicosocial, es importante remitir al grupo de psicólogos para que ellos hagan la intervención del riesgo y la disminuyan. ¿Cuál es el manejo recomendado a las mujeres con antecedente de cesárea durante su control prenatal? Es importante que las pacientes se les explique que toda paciente con antecedente de una sola cesárea no necesariamente necesita terminar su vida del parto como cesárea. Sí es importante que el ginecólogo que establece la vía del parto vea con ella las opciones de tener un parto vaginal, que puede ser hasta el 74% de esas pacientes, y ese ginecólogo le explique cuáles son las ventajas y desventajas de tener un parto vaginal después de una cesárea. Es importante además que cuando nosotros hagamos control prenatal se intente no darle expectativas a la paciente de cuál va a ser su vida del parto, porque esa paciente puede llegar con expectativas diferentes a la vía del parto y tener conflictos con cada persona que la atiende, porque ya se tiene la expectativa de que debería hacerse parto vaginal o cesárea, cuando los que determinan eso son los sitios que se hacen atención del parto. En las diferentes instituciones ellos son los que determinan qué guía de atención de parto seguir. ¿Qué información debe proporcionarse por parte del personal de salud a la paciente y a su familia gestante? En las listas de chequeo va a quedar la información mínima que se debe hacer en cada trimestre, y además en nuestra agenda materna y en los cursos de preparación para el embarazo está por trimestre la información mínima que debe hacerse, que debe dársele a las pacientes.
Esa información debe estar pendiente qué requisitos mínimos debe tener cada consulta, y debe hacerse énfasis en cosas como vacunación, debe hacerse énfasis en cosas como planificación, debe hacerse énfasis en cosas como que la paciente explicarle la importancia de la lactancia materna, y debe hacerse énfasis también en los derechos sexuales y reproductivos, como la sentencia de interrupción voluntaria del embarazo. Existen algunos instrumentos que pueden ayudarnos para darle información correcta y verídica a las pacientes. La guía del Ministerio de Salud tiene una guía práctica, una versión para pacientes que puede ser descargada directamente desde la página del Ministerio, en la cual ustedes pueden orientar a las pacientes para que no estén leyendo en otros sitios que no es el adecuado de su control prenatal, sino que sigan esta guía práctica del Ministerio, en la cual están datos importantes como guías nutricionales, guías de autocuidado, preguntas básicas de que necesite ver la paciente. Digamos, este es un ejemplo de guía nutricional que trae esa guía, en la cual ustedes pueden orientar a la paciente de cómo debe ser la nutrición adecuada de esa paciente. Es muy importante hacer una valoración nutricional inicial de las pacientes embarazadas. Es muy importante que esas pacientes embarazadas no se les dé el adecuado manejo nutricional. Durante cada control prenatal hay que saber si la paciente tiene una ganancia de peso adecuado o tiene una ganancia de peso inadecuado, según el trimestre en que vayan. Las pacientes que inician con bajo peso inclusive pueden llegar a ganar hasta 18 kilos al final de su embarazo, pero las pacientes que empiezan con sobrepeso o obesidad nunca deberían ganar más de 7 a 10 kilos durante su embarazo. Entonces debe dársele una valoración individualizada de cuál va a ser su ganancia de peso al final del embarazo, y cuál debe ser su peso inicial, y cuánto debe ganar entre cada control prenatal de peso para seguir metas estrictas de ganancia de peso. Las que necesitan una valoración nutricional estricta son las pacientes que tienen un índice de masa corporal menor a 20 o a 25, menor a 20 al principio del embarazo, o que tienen peso mayor de 25. Esas pacientes tienen que ir a nutrición, al igual que pacientes que se hacen o salgan de las curvas con inadecuada ganancia de peso. Existe una herramienta muy útil, que es esta tabla, que se llama la tabla de Atala, que es una tabla que compara el índice de masa corporal contra las semanas de gestación que tiene la paciente. El índice de masa corporal lo calcula la historia clínica, si no existen fórmulas que calculan el índice de masa corporal en las pacientes, y el índice de masa corporal en esta tabla se compara con la edad gestacional, y establece que la paciente esté en la zona rosada, que se llama la zona E, que es, como es una tabla latinoamericana, es una tabla chilena, es la zona de enflaquecida, que son pacientes de bajo peso, en la cual el propósito nuestro es que la paciente llegue a la zona N, que es la zona normal, y que no se mantenga en su bajo peso, sino que llegue a la zona N. Eso lo ven las nutricionistas y los médicos y las enfermeras que ven el control prenatal. La zona N, que es la zona normal, la paciente, lo ideal es que se mantenga dentro de esa zona durante todo su embarazo. En la zona S, que es la zona de sobrepeso, es indispensable que los pacientes, si están en sobrepeso, no pasen a la zona de obesidad, y que se mantengan en su zona de sobrepeso, y las pacientes con obesidad deben mantenerse con una ganancia de peso bajo, para que no sigan subiendo en su curva por todos los factores de riesgo que esto conlleva. Estas tablas también van a estar dispuestas tanto en la intranet como en sus consultorios para que sean consultadas. Hay que hacer evaluación de pacientes de riesgo
para hipertensión arterial. Vamos a ver ahora cuáles son los pacientes de más alto riesgo para hipertensión arterial, pero sí es importante que en esta recomendación siempre se le debe calcular la tensión arterial media en todos los pacientes, en todas las pacientes embarazadas, ya que pacientes con tensión arterial media mayor de 90 ya tienen factores de riesgo para que puedan sufrir hipertensión inducida por el embarazo. Entonces, en esas pacientes que desde el primer control prenatal ya se les ve que tienen una presión arterial media sobre 90, vamos a enviarlas como de alto riesgo para hipertensión en el embarazo y se van a iniciar las acciones que disminuyan ese riesgo. Algunos factores predictivos para preeclampsia, que es una de las cosas que nos toca verificar en cada control prenatal, es que la paciente inicie en su primer control prenatal con tensiones arteriales diastólicas mayores de 80, con presiones arteriales medias mayores de 90 en el segundo trimestre, o que la tensión arterial diastólica tenga aumentos significativos de una toma de tensión a la otra toma de tensión. Aumentos significativos es que pase de más de 10 milímetros de mercurio de una toma de tensión previa a la toma de tensión arterial siguiente, para poder verificar que esa paciente no esté empezando a hacer un trastorno hipertensivo del embarazo. Siempre hay que hacer tamizaje entonces de depresión postparto en las pacientes. Siempre hay que mirar si esa paciente tiene un factor de riesgo para depresión postparto, escribirlo en la historia clínica para que en el postparto inmediata se le hagan intervenciones que vayan a evitar que se presente esa depresión postparto. Esta pregunta es muy común en la consulta. ¿Cuáles son las intervenciones recomendadas para el tratamiento de la náusea y el vómito en la primera mitad del embarazo? Ya se sabe por estudios de buena calidad metodológica que el jengibre se puede utilizar. Venden tabletas de jengibre ya en farmacias grandes, pero se puede utilizar el jengibre que hay en las plazas de mercado o en los supermercados. Se puede hacer una infusión con jengibre, no importa la cantidad de jengibre que se utilice, la cantidad de agua, pero sí que la paciente esté tomando ese jengibre en forma regular, no produce ninguna alteración y sí disminuye la cantidad de vómito. Se pueden utilizar antihistamínicos como diminuhidrato en una dosis de 50 miligramos cada 8 horas, o hidroxicina, darle 25 miligramos cada 8 horas. Esto es no post, pero sí se puede utilizar para el manejo del vómito. Y también se pueden utilizar piridoxina a una cantidad de 100 miligramos al día. Incluso en ciertos supermercados venden ya, o en droguerías venden ya piridoxina en dulces, para que la paciente esté tomando dulce de piridoxina para que disminuya la cantidad de vómito. Otro motivo de consulta frecuente es el reflujo y la epigastralgia durante el embarazo, y hay que recomendar a la paciente que siempre la paciente permanezca en una posición vertical, especialmente después de comer, y siempre intente mantenerse erguida para disminuir el grado de reflujo gastroesofágico que pueden tener secundarios a su embarazo. Hay que decirles que utilicen comidas pequeñas pero frecuentes para disminuir los síntomas gastrointestinales, y hay que disminuir, haber reducción en grasas irritantes gástricos como la cafeína, para disminuir también esta sintomatología. Si la paciente sigue con esta sintomatología, hay que iniciarle hidróxido de aluminio. Se le puede dar una cucharada 1 a 3 horas después de cada comida, o cualquier antiácido puede también ser utilizado. Si la paciente no presenta mejoría con el hidróxido de aluminio, se puede utilizar ranitidina, 150 miligramos cada 12 horas. Las intervenciones recomendadas para el estreñimiento es que la paciente consuma una adecuada cantidad de fibra, como salvado de trigo o avena en hojuelas. Siempre hay que utilizar bastante líquido para que disminuya la cantidad de estreñimiento, e incluso pacientes que puedan tener algún grado de constipación, se le puede formular bisacodilo, que se puede utilizar 5 miligramos en la noche para su utilización sin ningún problema. Si la paciente tiene hemorroides, es necesario insistirle que tenga una dieta rica en fibra, y si es necesario, hay que utilizar cremas antihemorroidales. Cualquier crema antihemorroidal, ninguna de ellas está contraindicada en el embarazo.
En el síndrome varicosa de la paciente embarazada, siempre hay que hacer recomendaciones que la paciente permanezcan bien hidratadas, que caminen frecuentemente, que las varices son comunes en el embarazo y que si ya la sintomatología de incomodidad o de dolor es importante, o si ya el grado es avanzado de insuficiencia venosa, utilicen medidas de compresión graduada en cualquier fórmula para que se disminuya el síndrome como tal en la paciente. Si las pacientes, un motivo de consulta frecuente es el dolor lumbar y la pubalgia, hay que solicitar valoración por fisioterapia en estas pacientes y allá la fisioterapeuta decide qué tipo de terapia seguir. Ese es un motivo de consulta muy común y hay que decirle a la paciente que debe consultar para que tenga corrección de su posición y que algunos ejercicios que le pueden ayudar a disminuir los síntomas. Además, el síndrome de túnel del carpo es muy frecuente en las pacientes y hay que darle opciones de tratamiento para su síndrome del carpo, manejado con férulas que pueden ser especificadas por ortopedia o por fisioterapia, y si ya es mucho el dolor, dar analgesia con acetaminofén. ¿Qué vacunas deben aplicarse en el embarazo? Estas son las vacunas que son del esquema actual de vacunación. Se debe utilizar influenza estacional con virus inactivo a partir de la semana 14. Se debe dar toxoide tetánica, hay que revisar el esquema previo de vacunación de la paciente, pero se supone que a partir de la semana 16 puede utilizarse la primera dosis, la segunda dosis debe ser a las 4 semanas y la tercera dosis 6 a 12 meses después de la dosis inicial. Hay que aplicar vacuna para tosferina a partir de la semana 20, preferiblemente a la semana 26, y hay que recomendarle a la familia gestante que si tienen miembros de la familia que no estén vacunados para tosferina, deben vacunarse, o sea, digamos el esposo de la señora o los abuelitos o la persona que va a cuidar a ese bebé, es mejor que tenga vacuna reciente para tosferina para disminuir el riesgo que tiene presentar tosferina. Si alguien empieza a viajar a zonas endémicas de fiebre amarilla, hay que vacunar a la paciente antes de que haga un viaje. No se debe utilizar vacuna para hepatitis B ni para varicela por el riesgo de contagio en la paciente embarazada. Un punto muy importante del control prenatal es valorar cuál es el crecimiento fetal que en ese momento tiene la paciente. Es importante utilizar herramientas. Una de las que tenemos a mano siempre es la medición de la altura uterina. En las curvas de aumento de crecimiento de la edad gestacional, como ya sabemos nosotros qué edad gestacional tiene la paciente en ese momento, debemos utilizar una curva de crecimiento de altura uterina. Si está por debajo del percentil 10 esa altura uterina o por encima del percentil 90, es indicativo de hacer una ecografía obstétrica. Las ecografías ahora deben decir cuál es el peso fetal estimado que tiene el feto en el momento que le hacen la ecografía, y basado en la tabla de Hanlon de pesos fetales debe decir en qué percentil se encuentra el bebé. Si está por debajo del percentil 10, es un feto pequeño para la edad gestacional y debe ser estudiado, y si está por encima del percentil 90 de ese peso fetal estimado, debe hacerse la intervención de mirar si el feto es macrosómico o no. No se recomienda hacer dobles de arterias umbilicales de rutina en pacientes de bajo riesgo. Si uno tiene un peso fetal estimado por debajo del percentil 10 o una altura uterina por debajo del percentil 10, hay que sospechar un retardo de crecimiento uterino y es preferible sugerirle a la paciente que tenga una consulta por urgencias para poder especificar si hay crecimiento o no adecuado en ese feto en ese momento. Esta es la tabla de pesos fetales estimados que también va a estar en los consultorios para que ustedes puedan comparar cuáles son los pesos fetales mínimos y máximos que debe tener la paciente.
Acuérdense que por el peso fetal estimado por debajo del percentil 10 se considera un feto pequeño y hay que estudiarlo, y si está por encima del percentil 90 también hay que estudiar ese feto. ¿Qué ecografías mínimas vamos a tomar durante el control prenatal? Siempre que uno tenga un control prenatal, en el primer control prenatal hay que tomar una ecografía temprana. Si la paciente tiene menos de 12 semanas, la ecografía que se debe hacer es una ecografía transvaginal. Esa ecografía es importante enviarla, ya que con esa ecografía vamos a verificar cuál es la edad gestacional que tiene esa paciente. Embarazos antes de 6 semanas no se les debería tomar ecografía, porque la probabilidad de que todavía no se vea el embrión es alta, pero después de 6 semanas hasta 12 debe tomarse una ecografía transvaginal, y si ya pasa de 12 semanas debe tomarse una ecografía transabdominal, pero siempre en la primera ecografía en la primera consulta debe solicitarse ecografía. Si la paciente es de alto riesgo para tener alteraciones cromosómicas, como las pacientes que tienen más de 35 años o las pacientes con antecedente con hijo con malformaciones, se le debe enviar una ecografía de tamizaje genético, o lo que denomina una ecografía con sonolucencia nucal, que se debe tomar siempre entre las semanas 10 más 6 días a 13 semanas más 6 días. Nunca se debe tomar antes de esa edad gestacional, de las 10 semanas más 6 días, ni nunca después de las 13 semanas más 6 días. Entonces es muy importante nosotros tener claro cuánto tiene de embarazo esa señora, para que en el momento de enviar la ecografía le expliquemos que no se la debe tomar antes de la semana establecida, la semana 11, y ni se la debe tomar después de la semana 14. A las pacientes siempre se les debe enviar una ecografía, que es la segunda ecografía que debemos enviar, entre la semana 18 y 24 de gestación, para determinar anomalías estructurales. Y si la ecografía temprana o la ecografía de tamizaje o la ecografía de 18 a 24 salen normales, en pacientes de bajo riesgo no se debería tomar más ecografías. No hay justificaciones como eso de que no sabemos cuál es el sexo del bebé para tomar más ecografías después de la semana 24. Uno debe enviar las ecografías sí que sean necesarios si uno tiene sospecha de que la paciente tiene alteraciones del crecimiento fetal, o la paciente tiene riesgo de alteraciones en el crecimiento fetal, como pacientes con trastornos hipertensivos del embarazo o diabetes. Sí se les debe enviar ecografía. Pero si la paciente es de bajo riesgo y tiene una ecografía temprana adecuada, o una ecografía de tamizaje adecuada, o una ecografía entre la semana 18 y 24 adecuada, no se le debe enviar una ecografía posterior. Para las ecografías de tamizaje siempre es importante lo que estábamos diciendo, colocar el rango de fechas en el que debe ser tomada, y se debe solicitar con tiempo la ecografía para que la paciente llegue entre las edades gestacionales recomendadas. Hay algunos estudios en que la evidencia definitivamente muestra que no se deben hacer de rutina. Digamos, no se debe hacer monitoreo de movimientos fetales con límites de alarma, porque lo único que causa es ansiedad en la paciente. Si disminuye el patrón de movimientos fetales después de la semana 28, hay que decirle a la señora que sí se concentre y evalúe los movimientos fetales por 2 horas. Si presenta menos de 10 movimientos fetales en esas 2 horas, es mejor consultar por urgencias, pero no hay que decirle a la señora que a toda hora tiene que estar valorando los movimientos fetales, porque a veces no se siente, la señora está haciendo otras actividades, entonces no está pendiente de esos movimientos. Pero si la señora de verdad dice que tiene disminución, sí se puede hacer la prueba de movimientos fetales. No hay que mandar monitorías fetales de rutina, no sirve enviar la orden para que a la señora se le haga una monitoría fetal, digamos en la semana 37, y ustedes la vuelvan a ver en la semana 38, porque si la monitoría estuvo mal una semana antes, pues ya no es un momento de intervenir la monitoría. Entonces, en pacientes de bajo riesgo no se les debe mandar por consulta externa monitorías, no se les debe mandar ni Doppler de arterias umbilicales o arterias uterinas de rutina, a menos de que uno tenga sospecha de que hay una alteración en el crecimiento fetal. Ahí sí están indicados los Doppler, pero si la paciente tiene un crecimiento fetal adecuado, no hay necesidad de mandarlos, y no hay necesidad de mandar perfiles biofísicos de rutina en pacientes de bajo riesgo. ¿Cuáles son las recomendaciones generales para gestantes cuando viajan en avión automóvil? Siempre deben tener las medidas de seguridad correctas, siempre deben utilizar cinturón de seguridad bien colocado,
que el cinturón de seguridad quede por encima y por debajo del útero. Y si la paciente piensa hacer viajes largos en avión, lo ideal es que no debería viajar antes de la semana 14 ni después de la semana 28. Y en todo viaje hay que decirle a la paciente, para que disminuya el riesgo de trombosis venosa, que debe hidratarse muy bien y que debe por lo menos cada 2 horas deambular, porque o si no puede hacer riesgo de una trombosis venosa profunda y un riesgo entonces aumentado de tromboembolismo pulmonar. Hay que valorar cuál es la labor que cumple la paciente en sus trabajos para identificar cuáles son las de riesgo. Si uno identifica pacientes de riesgo o las pacientes dicen que o manifiestan en su consulta que necesitan recomendaciones laborales porque su trabajo es extenuante físicamente o porque no la dejan descansar durante su trabajo, es importante que esas pacientes sean enviadas a la administradora de riesgos laborales para que se les haga una consulta de salud ocupacional y ellos sean los que escriban cuáles son los riesgos específicos que tiene cada ocupación de la paciente. Lastimosamente uno da recomendaciones laborales sin saber específicamente cuáles son los riesgos de cada función que tenga la paciente, porque es diferente la paciente que tiene exposición a sustancias químicas o que tenga que levantar o bajar cajas o que tenga que correr durante su trabajo, que le toque hacer turnos nocturnos, a la paciente que está permanentemente sentada frente a un computador, y solo los médicos de salud ocupacional son los que pueden valorar eso, y los que tienen la obligación son los de la administradora de riesgos laborales de dar recomendaciones laborales y no los médicos de la EPS. Es importante, ya dijimos, que en la valoración de ganancia de peso de la paciente hay que evitar la ganancia de peso excesiva. Acuérdense ya de las metas que nos pusimos, y es importante también de no formular en las pacientes suplementos nutricionales innecesarios, como los suplementos que ofrecen algunas veces visitadores médicos, ni reemplazar comidas por esos suplementos, porque no son avalados en el control prenatal, y es importante que pueden llegar a tener alteraciones en la mamá o el feto. Entonces no hay que cambiar los suplementos por micronutrientes de fórmula, sino que se deben dar sulfato ferroso, calcio y hierro en forma individual. Esos suplementos, según la guía, está en discusión de que la evidencia no sea muy clara, pero sí, en sentido general, se le debe formular ácido fólico a todas las pacientes, 1 miligramo al día, desde la consulta preconcepcional hasta la semana 12, para disminuir los efectos del tubo neural y malformaciones. Y se les debe dar hierro más ácido fólico a todas las pacientes, aunque está en discusión si se les debe dar en pacientes que tengan hemoglobinas mayores de 14, porque al parecer no son útiles. Pero en sentido general debemos formularle todos los micronutrientes a todas las pacientes. Las pacientes también deben recibir por lo menos 600 miligramos de fórmulas de 600 miligramos de calcio al día a partir de su semana 12 a 14. No hay que reemplazar, ya dijimos, micronutrientes por multivitamínicos, y no hay de rutina que formular vitamina D o vitamina A durante el embarazo. Toda la paciente desde su primer control prenatal debe ser remitida a odontología. Ya se sabe que la enfermedad periodontal puede ser un factor de riesgo para parto prematuro o para aborto, entonces toda paciente debe tener una evaluación odontológica desde su primer control prenatal. Siempre hay que especificarle, sin importar la edad gestacional en la cual la paciente esté haciendo la consulta, la importancia de la lactancia materna. Se deben utilizar todas las recomendaciones que el documento de IAMI especifica para lactancia materna, y en todos los talleres y consejerías que se le apliquen a la paciente debe darse consejería en lactancia materna. Vamos a mirar cuáles son las infecciones que toca tamizar para infección de vías urinarias y cuáles son las infecciones que vamos a tamizar durante el embarazo. Para detectar bacteriuria asintomática se debe hacer un urocultivo y un antibiograma, idealmente antes de la semana 16.
Si ese urocultivo sale positivo, debe tratarse la bacteriuria asintomática según el perfil de infección que tenga la paciente. Si el urocultivo, y se le debe solicitar a los 7 días después del tratamiento un urocultivo posterior. Es importante que si el primer urocultivo es negativo, no hay necesidad de pedir urocultivos posteriores, y en caso de recidiva o resistencia a la infección por bacteriuria asintomática, hay que enviar a la paciente a obstetricia para que se le haga un manejo de su infección de vías urinarias a repetición. No se debe hacer tamizaje para vaginosis bacteriana en el embarazo. Todas las pacientes embarazadas consulta que tienen flujo. Si uno cree que la paciente tiene un flujo patológico, debe mirar a ver cuáles son las características del flujo y darle tratamiento inclusive empírico a la paciente. Solamente si la paciente tiene un flujo recidivante, después de dar tratamiento, uno debería pedir frotis de flujo vaginal, pero el frotis de flujo vaginal no se debe pedir de rutina. Así como no debe hacerse tamizaje para clamidia ni para citomegalovirus durante el embarazo, y tampoco debe hacerse tamizaje para parasitismo intestinal durante el embarazo. En toda paciente gestante se le debe hacer tamizaje para VIH. Lo que recomienda la guía es que se le debe hacer una prueba de tamizaje consejería al principio del embarazo y una prueba de tamizaje consejería en el tercer trimestre. El tamizaje para paciente embarazada debe incluir una ELISA de alta precisión en el primer y el tercer trimestre, y si esa ELISA es positivo, se debe repetir otra segunda prueba de ELISA diferente a la primera para verificar si esa paciente es de alto riesgo o no es de alto riesgo. Si esas dos pruebas salen positivas, debe pedirse una tercera prueba confirmatoria y debe remitirse la paciente al programa de control prenatal de alto riesgo de pacientes de VIH para que se siga su manejo. Vamos a pedir tamizaje de rubeola solo en las pacientes en consulta preconcepcional. No vamos a pedir tamizaje de rubeola en el primer trimestre del embarazo, ya que la rubeola sale el IgG de rubeola en el 97% de las pacientes es positivo, ya que es secundario a vacunación, y si ese IgG es positiva durante el embarazo, solo debe solicitarse IgM si existe clínica de rubeola en el último mes o si existe noción de contagio de la paciente. Eso quiere decir, si una rubeola IgG sale positiva durante el embarazo, hay que verificar que la paciente tenga noción de contagio de rubeola o que haya tenido rubeola para poder solicitar una IgM. Cuando se solicita una IgM hay que llenarse ficha epidemiológica para sospecha de rubeola congénita y debe enviarse a la paciente con esa ficha al laboratorio clínico para que le tomen el IgM. Se debe tamizar de rutina pruebas para sífilis. La guía de sífilis del ministerio, la nueva guía de sífilis, que es del 2014, sale publicada para realizar pruebas treponémicas desde el principio del embarazo. Esas pruebas treponémicas se realizan con pruebas treponémicas rápidas, que todavía no contamos con ellas. Entonces, mientras contemos con las pruebas treponémicas rápidas, vamos a seguir tamizando sífilis como veníamos tamizándola en las guías anteriores. Y es que se debe pedir prueba no treponémica, o sea, BRL, en la primera consulta y en cada trimestre del embarazo. Si esa prueba, ese BRL, es menor a 8 diluciones, pero es reactivo, se debe realizar una prueba de confirmación, un FT-ABS, y ese FT-ABS, si sale positivo, sería un caso confirmado de sífilis. Hay que llenar ficha epidemiológica y hay que darle tratamiento a la pareja y a la paciente con penicilina benzatínica 2.400.000 cada semana durante 3 semanas, tanto a ella como a la paciente, como al familiar, como al compañero o los compañeros sexuales. Si de inicio el BRL es igual o mayor a 8 diluciones, se le debe iniciar de una vez tratamiento para sífilis de duración desconocida, que como ya dijimos es penicilina benzatínica 2.400.000
cada 8 horas, cada semana, durante 3 semanas para ella y para su esposo. El tamizaje de hepatitis B se debe solicitar a toda paciente durante el primer control prenatal antígeno de superficie para hepatitis B. No se debe solicitar anticuerpo contra el antígeno de superficie, sino antígeno de superficie para mirar cuál es el riesgo de transmisión vertical de la paciente. Es importante también que si la paciente presenta infecciones de transmisión sexual durante su control prenatal, también se debe pedir trimestral el antígeno de superficie de hepatitis B, pero solamente si la paciente presenta infecciones de transmisión sexual durante su embarazo. Si no la presenta, no hay necesidad de hacerlo trimestral, sino solamente durante el primer control prenatal. Hay que valorar estreptococo del grupo B en pacientes que están cercanas al parto. Eso quiere decir a partir de la semana 35 del embarazo hay que hacer cultivo vaginal y rectal. Y si ese cultivo es positivo, hay que darle tratamiento, pero en el momento del parto. No hay necesidad de darle tratamiento antes del parto a esa paciente, porque el tratamiento no va a ser efectivo y va a llegar colonizada al momento del parto. Entonces, en el momento del parto, si la paciente tiene un cultivo positivo o vaginal o rectal, hay que enviarlo. El cultivo para estreptococo ya está en la solicitud, entre las órdenes que se pueden pedir por el sistema. Sale como cultivo para estreptococo, del grupo B, y se deben pedir 2 muestras y especificar en observaciones que se debe pedir cultivo vaginal y rectal para que sean tomadas las 2 muestras a la paciente. Si se envía una sola cantidad 1, solo le hacen una vaginal o rectal y la paciente no queda bien tamizada. Si la paciente tiene un urocultivo en el cual aparece el estreptococo del grupo B, tiene un urocultivo en el último trimestre en el cual sale el estreptococo del grupo B positivo, ya no hay necesidad de matarle los cultivos porque ya se sabe que la paciente está colonizada y es necesario darle tratamiento anteparto. Los síntomas que deben considerarse como indicadores de síntomas de alarma a las pacientes, se le debe especificar que debe consultar por urgencias si la paciente presenta una cefalea severa, alteraciones visuales como visión borrosa o fosfenos, dolor epigástrico, vómito, edema matutino de cara o pies. Esas son las cosas que debe administrarse por urgencias. O si presenta sangrado, contracciones o pérdida de líquido por vagina. Es importante también hacer tamizaje para anemia a las pacientes en control prenatal. Hay que hacerle tamizaje con un hemograma completo en su momento de inscripción al control prenatal y en la semana 28. Se considera anemia si tiene menos de 10 gramos por decilitro en el momento del resultado, pero hay que tener en cuenta que si la paciente vive a una altura diferente que a nivel del mar, los niveles, el valor va cambiando. Digamos, un ejemplo para Bogotá es que estamos a 2.500 metros de altura. Eso quiere decir que el valor cambia casi en 1.3 gramos. Eso quiere decir que el corte para Bogotá sería 11.3, o sea, una paciente embarazada tiene anemia si tiene una hemoglobina de 11.3 o menos. En ese caso se deben iniciar estudios según el tipo de anemia que tenga la paciente. No hay que hacer tamizaje para parto prematuro de las pacientes, a menos de que la paciente sea una paciente o abortadora habitual o la paciente tenga antecedentes de partos prematuros. Se le debe enviar cervicometría, pero de entrada, una paciente que no tenga factores de riesgo no hay que hacerle cervicometría. Diabetes gestacional la vamos a seguir con diagnóstico a un paso. Eso quiere decir que no vamos a volver a hacer O'Sullivan para tamizaje de diabetes gestacional a partir de la semana 24. Es importante aclarar que este nuevo esquema de diabetes gestacional se hace con una carga de 75 gramos y no con carga de 50 como los Sullivan, ni con carga de 100 como una curva de tolerancia oral a la glucosa. Hay que verificar que la orden diga
que es una carga de 75 gramos y que se le deben tomar 3 muestras, una basal, otra a la hora y otra a las 2 horas, y la orden debe ir especificada en esa forma. Es importante que no se envíe esta prueba de 3 muestras con 75 antes de la semana 24, porque no tiene interpretación en ese momento. Y es importante que los valores de alarma, los valores normales, sean tenidos en cuenta, porque si se acuerdan, el test de O'Sullivan, antes se hacía diagnóstico a 2 pasos, se hacía un O'Sullivan, y si ese O'Sullivan salía alterado se pedía una curva con 100. Ahora este tipo de tamizaje se toma una prueba basal, una prueba a la hora y una prueba a las 2 horas con 75 gramos. Si en la carga basal, de la medición basal, está de 92 o más, si a la hora tiene 180 o más, y si a las 2 horas tiene 153 o más, con un solo valor alterado de esos ya se considera que la paciente es diabética gestacional y debe iniciarse manejo para su diabetes gestacional. Eso quiere decir que antes necesitaba 2 pasos para poder hacer el diagnóstico. En un solo valor alterado ya nos hace el diagnóstico de diabetes. Y si no tiene ningún valor alterado, ya nos descarta el diagnóstico de diabetes. Acuérdense siempre tomarla después de la semana 24. ¿Cuál es el manejo recomendado para la diabetes gestacional? Entonces hay que manejarla con recomendaciones nutricionales. Se debe hacer un control a la semana o a las 2 semanas con glicemia pre y postprandial, o sea, ya no se le debe manejar cargas a la paciente, sino con desayuno, lo que esté desayunando la paciente en ese momento después de las recomendaciones nutricionales. Y las metas es que si tiene en ayunas menor a 95 o postprandial a 1 hora menor a 140 o a las 2 horas menor de 120, se considera que la paciente está controlada y se le debe mandar periódicamente glucosas pre y postprandiales. Si la paciente está por fuera de esas metas, uno puede iniciar metformina sumada a las condiciones de nutrición y ejercicio, y se le pueden dar inclusive hasta 850 miligramos cada 12 horas a la paciente hasta lograr las metas. Si la paciente después de la metformina está por fuera de las metas, tendría indicación para inicio de insulina, o si cualquiera de las glucometrías está por encima de 200, hay que iniciar la insulina. Esa paciente debe enviarse a hospitalizarse, porque uno no puede iniciar la insulina ambulatoria, sino que debe mandarse a hospitalizar para que se le inicie esquemas de insulina a esa paciente. Algunas de las recomendaciones de la guía para abordaje de complicaciones hipertensivas asociadas al embarazo no implican manejo por primer nivel, pero sí algunas. Vamos a mencionar aquí las cosas que están asociadas a nuestro control prenatal de primer nivel. Cuando analizamos cuáles son los factores de riesgo para preeclampsia en las pacientes, ya dijimos que hay que tener en cuenta las tensiones arteriales medias, la variación de la tensión arterial diastólica, o que la paciente empiece con prehipertensión desde su primer control prenatal, pero también hay que clasificar a la paciente si es de riesgo moderado o alto para trastorno hipertensivo. Estos son los factores de riesgo moderado: que una paciente tenga su primer embarazo, que tenga una edad mayor o igual a 40 años, que haya tenido un periodo intergenésico mayor a 10 años, que tenga un índice de masa corporal mayor a 35 desde la primera consulta, que tenga un embarazo gemelar o múltiple, o que tenga un antecedente familiar de preeclampsia. Si la paciente tiene 2 de estos criterios, ya se considera de alto riesgo para preeclampsia y es necesario empezarle medicación con aspirina 100 miligramos al día y calcio, 2 tabletas de calcio al día a partir de la semana 12. Es importante hacer este tamizaje muy temprano, porque al parecer esta intervención solo sirve para preeclampsia severa antes de la semana 34 si se empieza antes de la semana 16 a 18 del embarazo, o sea que después de la 16 a la 18 al parecer no tiene mucha utilidad. Entonces esos son los factores de riesgo moderado para preeclampsia. Si tiene 2 de estos factores, ya debería iniciársele aspirina. Y los factores de riesgo alto para preeclampsia es que haya tenido cualquier trastorno hipertensivo en el embarazo anterior. Eso quiere decir que la paciente, así no especifique
que lo que tuvo fue preeclampsia, pero si la paciente dice que se le subió la tensión en el embarazo anterior y tuvieron que hospitalizarla y tuvieron que desembarazarla por la tensión, así no especifique que sea preeclampsia, es importante ya empezarle aspirina y calcio. Si la paciente tiene una enfermedad renal crónica, si tiene una enfermedad autoinmune, si tiene una diabetes tipo 1 o 2 preconcepcional o si tiene hipertensión crónica, esa paciente con uno solo de esos criterios ya debe iniciar aspirina y calcio. Hay que dar aspirina 100 miligramos a partir de la semana 12 con un factor de riesgo de alto riesgo, 2 factores de riesgo moderado, y hay que dársela hasta el día del parto. Igual calcio 1200 miligramos al día a partir de la semana 14. La otra sección que trae la guía es la guía de toxoplasmosis, y aquí sí vamos a hacer especificación porque la guía de toxoplasmosis que trae el ministerio estamos adaptándola, estamos en el proceso de adopción también, porque la guía solicita que si la paciente no tiene sospecha de toxoplasmosis, se le haga un tamizaje con toxo-IgM mensual. Esto se decía porque al parecer la espiramicina funciona más si se cogen las 4 semanas de primoinfección, pero nosotros vamos a establecer un estudio en el cual se establece que el índice de toxoplasmosis es bajo para nosotros y que podríamos seguir haciendo el tamizaje según el esquema anterior que veníamos realizando, que es hacer un tamizaje con toxo-IgG trimestral. Entonces, hay que mirar a la paciente cuáles son los factores de riesgo para toxoplasmosis, que hay factores sociodemográficos, pacientes que tienen bajo nivel de estrato social, en el cual son de alto riesgo para sufrir toxoplasmosis, factores biológicos como hipersensibilidad en cada paciente y ligados al estilo de vida, como beber agua no tratada, exposición a gatos o alimentos contaminados, que la mayoría de pacientes nuestras están dentro de ese rango porque pacientes que consumen alimentos en las calles o por fuera de sus casas o que no preparan muy bien los alimentos, al parecer son todas. Entonces vamos a tamizar en todas al inicio toxoplasmosis. Hay que en las pacientes hacerles énfasis en que deben cocinar muy bien las carnes, hay que tomar agua potable, en un manejo higiénico de los alimentos, hay que lavarse las manos después de cualquier actividad antes de consumir alimentos, y se le va a solicitar toxo-IgG e IgM al ingreso. Y estas son las distintas opciones que tenemos para manejo de la toxoplasmosis. Si la paciente tiene un toxo-IgG positivo al inicio, con un toxo-IgM positivo, hay que sospechar que la paciente tenga toxoplasmosis. Si la paciente tiene un toxo-IgG positivo, pero con un IgM negativo, ya se considera que la paciente tiene una infección antigua y no se debe seguir tamizando toxoplasmosis, o sea, ahí ya se para el estudio de toxoplasmosis de la paciente. Si la paciente tiene un toxo-IgG negativo con un toxo-IgM negativo, es la paciente que no ha tenido contacto con toxoplasma y es la que debemos escribir en la historia que le dimos medidas para prevenir contagio, y hay que insistirle en que tenga medidas higiénico-sanitarias adecuadas, y le vamos a seguir seguimiento con toxo-IgG trimestral. Si la IgG varía, si antes era negativa y pasa positiva, ya se hace diagnóstico de toxoplasmosis. Y si la paciente tiene un toxo-IgG negativo, pero con un toxo-IgM positivo, hay que también hacerle seguimiento con toxo-IgG trimestral para saber si la paciente tiene o no tiene toxoplasmosis, porque puede existir la posibilidad de que uno tenga un IgM nativo que puede ser positivo toda la vida. Si la paciente tiene un IgG positivo o un IgM positivo, la paciente tiene una sospecha de toxoplasmosis. A esa paciente hay que iniciar el tratamiento con espiramicina, hay que darle una tableta de 3 millones de unidades cada 8 horas durante todo su embarazo, y hay que solicitarle una prueba confirmatoria. Si la paciente tiene menos de 16 semanas, hay que tomar un IgG avidez para toxoplasma, o si tiene más de 16 semanas hay que solicitar un toxo-IgA.
Si esa paciente tiene un IgG avidez que muestra que tiene una infección reciente o tiene un IgA positiva, se considera que la paciente tiene un alto riesgo para toxoplasmosis y tendría indicación de hacer una amniocentesis para hacerle PCR en líquido amniótico para saber si tiene compromiso fetal o no tiene compromiso fetal. Mientras que sabemos si tiene compromiso fetal o no, debe seguirse el tratamiento con espiramicina, una tableta de 3 millones de unidades cada 8 horas, y si se confirma la transmisión fetal, se le debe, con PCR líquido amniótico, se le debe cambiar a pirimetamina más sulfadiazina más ácido folínico a la paciente. Ese es el contenido total de la guía. Seguimos el orden de las recomendaciones, del ministerio. El orden en que está es como viene expuesta la guía del ministerio. Estamos, como dijimos, en una época estamos tratando de hacer adaptación para una adopción completa de la guía de control prenatal del ministerio, y todos los cambios que vamos teniendo se los vamos informando en las capacitaciones que vamos a tener. Vamos a tener además capacitaciones específicas para sífilis, para toxoplasmosis, para retardo del crecimiento de uterina, para trastornos hipertensivos del embarazo, para infecciones de vías urinarias en el embarazo, para que queden más claros todos los conceptos. Vamos a tener un contenido, vamos a tener unas listas de chequeo que son similares a estas, en las cuales va entre cada semana de gestación en que llegue la paciente en el rango, vamos a saber qué le tenemos que pedir y qué le tenemos que solicitar para que sea una guía completa, y esas guías también van a estar en sus consultorios para que ustedes tengan la seguridad de que no les está faltando algún examen o que no les está faltando alguna intervención en cada consulta. Es importante que en cualquier momento de la consulta, en cualquier momento de nuestra práctica diaria, nos puede llegar una paciente de control prenatal, y es importante saber cuál va a ser el enfoque por la oportunidad que debe seguirse en esa paciente y la acción precoz que debe tomarse con alteraciones del embarazo. Es primordial que le damos la importancia a la consulta que tenemos en ese momento con la paciente embarazada. Una paciente que nos consulta, así no tengamos consulta de promoción y prevención, embarazada, es necesario hacer toda esta metodología de identificación de factores de riesgo y de modificar ese factor de riesgo, porque cada no intervención que le hagamos es un riesgo para ese embarazo. No podemos decir que porque no somos médicos de control prenatal no le mandamos determinado examen ni intervenimos a la paciente, porque eso implica un alto riesgo para esa mamá embarazada, implica un alto riesgo para ese feto, y implica un riesgo médico-legal en cada uno de nosotros que está siguiendo el control prenatal. Muchísimas gracias.